Hola, soy Yesenia y en este video les explicaré un poco sobre el movimiento LGBTIQ, especialmente aquí en México. Comencemos. La diversidad sexual ha estado siempre presente a lo largo de la historia. Uno de estos casos son los de la segunda mitad del siglo XIX. La sodomía era considerada un delito en muchos países occidentales y en sus colonias solo estaba despenalizado los países que habían conseguido un modelo del Código Penal francés que consideraba solo delitos aquellos comportamientos que afectaban a terceros. En 1950 fue la primera división política en los Estados Unidos y preparó terreno para la liberación gay que se desencadenó durante los disturbios de Stonewall en 1969. Esto fue una explosión que sigue vibrando hoy en todo el mundo. Historia gay en México. En México, la capital, aún no se vivía la inestabilidad provocada por el regente. No había organizaciones de defensa homosexual sino hasta la década de los 70. Se formó un frente de lésbico homosexual en 1971, donde aquello se hacía el reconocimiento y la equidad por la comunidad. Debemos definir estas siglas. L de lesbianas, esto es que una mujer se atrae de otra mujer. G de gays, un hombre se atrae de otro hombre. B de bisexual. Esto es de que una mujer o un hombre se atraen de las mismas, asimismo el género, ya sea el contrario. Si soy una mujer me atraen tanto los hombres como mujeres. Bisexual son aquellas personas que cambian su género al contrario. Si soy hombre me convierto en mujer y viceversa de forma física y biológica. Travestis son los hombres y mujeres que gozan el vestirse de su género contrario. No es necesario que sean gays o lesbianas para hacerlo. T de transgénero, personas que se sienten y consideran a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al social que culturalmente se les asignó, solo cambian de forma hormonal. Intersexual. El término intersexual fue sustituido por el hermafrodismo. Esto quiere decir que la persona goza con tener vagina y pene. Y la Q de los queers son las personas que además de no identificarse o rechazar el género socialmente asignado, tampoco se identifican con otro género alguno en particular. Viendo esto, podemos hablar de la primera marcha a favor de este movimiento en México. En 1978 se realizó la primera marcha LGBTIQ en la Ciudad de México y a un año después se instaló al final de junio la celebración anual de Orgullo Gay. Hubo marchas alrededor de la República, mientras en los 70 se luchaba por la identidad sexual y los derechos de las personas homosexuales. En los 80 el surgimiento del VIH-Sida junto a la lucha iba desplazando hacia las infecciones de transmisión sexual y por la no discriminación de las personas infectadas. Después de esta crisis graves de los 90 aumentaron las protestas en contra de la violencia que creó el disturbio en contra de no discriminación. Al tener una respuesta positiva a este movimiento, así como los seguidores, se formó la primera bandera representativa como símbolo llamada bandera gay. En 1978, Gilbert Baker en San Francisco creó la primera bandera gay con los colores del arco iris más el rosa mexicano. Es un activista local que le habló de la necesidad de un símbolo que sirviera para motivar a la comunidad en todo el mundo. Baker, sus colores representaban salud, sol, naturaleza, arte y espíritu. En México comienza a haber organizaciones de defensa para las personas homosexuales. Un ejemplo de ello fue por la protesta de un despido de empleado de Sears debido a su comportamiento homosexual. A su vez esto, Nancy Cárdenas fue la primera persona que descubrió su homosexualidad en 1973. Tuvieron que pasar casi 20 años para que la homosexualidad fuera removida en 1990. Discriminación de derechos. De esto hablan las encuestas y estadísticas gubernamentales de la CONAPET 2010 y la CNDH en 2014, por dar testimonio y muestra de largo camino. Otros datos del movimiento en México muestra que ocupa el segundo lugar mundial en cuanto a crímenes de odio por homofobia por la población LGBTIQ.
Entre 1995 y 2003 se registraron 887 homicidios por homofobia, 770 contra hombres y 181 contra personas transgénero y mujeres derivadas de la comunidad. Debido a estas cifras, los integrantes del movimiento optaron por usar otras formas de manifestarse, usando violencia y produciendo actos vandálicos para que de una manera u otra fueran escuchadas sus propuestas. Un ejemplo de ello es reprimir la marcha que llevó a cabo el 10 de septiembre del 2016 en la Ciudad de México. Ha creado leyes para combatir la discriminación, primero a nivel federal para prevenir y eliminar la discriminación en 2003, la cual da pie a la creación de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED. El matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en 25 estados mexicanos las personas del mismo sexo no tienen ninguna posibilidad de casarse, en 6 estados tienen menos el acceso igualitario y matrimonio civil, los cuales son Coahuila, la Ciudad de México, Jalisco, Colima, Campeche y Oaxaca. La CDMX sigue siendo la única entidad federativa que desde el 2009 permite la adopción de menores para parejas del mismo sexo. En cuanto al matrimonio, en 2007 la aprobación de la ley es asociada para la convivencia.